Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a este canal Televisión. El encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica, el SPAL en Santa Lucía, nos acerca cada año al esfuerzo y al trabajo que muchas personas y colectivos hacen a favor de otras personas que lo están pasando realmente mal. Realidades que muchas veces pasan desapercibidas por la mayoría de personas que viven en este planeta. Y uno de estos ejemplos lo tenemos hoy aquí en el Teatro Víctor Jara con nuestra protagonista. Ella se llama Norma Romero Vázquez y forma parte del colectivo de mujeres llamadas las Patronas de México. Norma, saludos, bienvenida a Santa Lucía. Muchas gracias. Antes de hablar de las Patronas de México, tenemos que poner en antecedentes a todos nuestros televidentes de algo que en tu país conocen como la bestia o el tren de la muerte. ¿Qué es esto? Bueno, es el transporte de carga. Teníamos antes el de pasajeros, pero debido a la privatización que se dio en el 94, pues vendieron el transporte y solamente quedó el de carga, que es el que transporta lo que es el cemento, arroz, frijol y coches que luego transportan. En esos trenes vienen personas de otros países como son centroamericanos, que es Honduras, que es El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y son personas que salen de sus países por no tener trabajo, fuentes de empleo en sus países, y salen y tienen que cruzar por México en esa bestia o llamada el tren de la muerte, ¿no? Porque lamentablemente pues ha matado a miles de migrantes por el hecho de venir ahí colgados, ¿no? ¿Qué sucede dentro de ese tren? ¿Por qué esa fama tan negativa de ese tren, Norma? Porque mira, desafortunadamente la falta de oportunidad ha hecho que muchas personas salgan de sus países de origen dejando todo, hasta sus familias, ¿no? Hoy en día los migrantes no solamente viven la falta de oportunidad, sino la violencia que se genera en sus países, y eso hace que salgan los niños, salgan las mujeres, salgan los hombres, y lamentablemente la situación que ellos atraviesan pues no es nada fácil, es muy complicada. Y bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos, y bueno, fue ahí donde iniciamos nuestra labor en el año de 1995. Ahí es cuando empieza el trabajo de las Patronas de México, que toman el nombre de patronas justamente por el pueblo donde desarrollan ustedes el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes exactamente? Bueno, mira, nuestra comunidad se llama La Patrona y se venera a la Virgen de Guadalupe. Ella es la patrona del pueblo y por lo tanto a nosotros, pues la gente nos ha bautizado como las patronas. Nosotros somos una zona cañera, una zona de gente campesina, ¿no? Nosotros como mujeres de campo, pues siempre hemos trabajado, bueno, mi papá nos enseñó a trabajar las tierras, a amarla y a respetarla, porque pues de ahí comemos, ¿no? Y bueno, pues realmente cuando nosotros iniciamos, nunca nos imaginábamos que solamente el dar de comer, el dar una botella de agua a los migrantes, pues nos iba a cambiar la vida, ¿no? Totalmente, y sobre todo a conocer, a saber que cada ser humano tiene un derecho, ¿no? Y un derecho es el tener una vida digna, que muchas veces en sus países de origen no los tienen y tienen la necesidad de salir, pero muchas veces se encuentran pues también con la muerte, ¿no? Algunos lamentablemente su sueño queda truncado, algunos quedan mutilados, y bueno, nosotros que los conocemos les podemos decir que son seres humanos extraordinarios y que son personas muy valiosas y que lamentablemente sus países no los valoran, ¿no? No se han dado cuenta que están dejando ir a talentos muy importantes, gente que tiene tanta capacidad de desarrollar, pero que lamentablemente el hecho de no tener el trabajo hace que caminen, ¿no? Y que dejen sus costumbres y sus raíces y sobre todo su familia, que es lo que más sienten ellos. ¿Qué es lo que hacen ustedes realmente? ¿Tiran comida al tren a su paso por el pueblo? ¿El tren para en el pueblo y los acogen en sus casas? ¿Cómo es un poco la actividad que hacen? La actividad, bueno, mira, nosotros iniciamos porque un día mandó mi mamá a comprar pan y leche a dos de mis hermanas para el desayuno. Entonces de repente el tren venía, le bajó un poco la velocidad y entonces venía, y de repente los muchachos empezaron a sacar su cuerpo, su cabeza, guindándose de los vagones y decir: madre, tenemos hambre, tenemos sed. Y entonces mis hermanos se quedaron: ¿y esas personas quiénes eran?
Entonces nosotros veíamos gente, pero pensamos que era gente mexicana que se subía al tren pues para conocer el país, porque era un transporte que nadie les cobraba. Entonces ese día ellas se preguntaron, ¿y quiénes serán y de dónde vendrán? Porque el acento de su voz era diferente. Entonces le dice mi hermano, pues dale la bolsa de pan, y le dio una bolsa de pan a uno, después venía el siguiente grupo y les dio otra bolsa, y por último les dieron las cajas de leche. Cuando llegaron a nuestra casa, pues siempre nos reunimos con nuestras mamás y nuestro papá y empezamos a platicar. Mamá, fíjate que la gente que va ahí en el tren, pues es gente de otros lugares porque no es mexicana y además tienen hambre. Y dice mi mamá, bueno, pero ¿de dónde vendrán? Pues quién sabe. Entonces no sabíamos, y entonces mamá dice, bueno, pues vamos a organizarnos y vamos a darles unos lonchecitos. En el 95, bueno, pues tanto el arroz como el frijol, la tortilla, pues eran productos de la canasta básica y eran baratos, pues, no estaba caro. Y además, pues, nos alcanzaba para compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, pues fue así como iniciamos con 30 lonches. Y posteriormente después vimos que no era suficiente, aumentamos y después empezamos a hacer la recolecta de los mangos y las naranjas de los campos de fruta, que muchas veces la gente lo deja tirar. Entonces nos íbamos con nuestras carretillas a recoger y hacíamos paquetes de naranjas, de mangos y la comida. Entonces conforme fuimos ahora sí pasando los años, vimos que ya no alcanzaba lo que teníamos, entonces empezamos a ir a los supermercados a pedir pues el pan, la verdura. Empezamos a recolectar las botellas de los basureros para lavarlas, para rellenarlas y pues para poder dárselas. Entonces al principio les dábamos una botella pero se caían, entonces nos dijo mi papá, dice, para que no se les caiga y puedan llevarse de dos, hay que amarrar 2 botellitas de un lacito para que ellos lo agarren y se lo echen aquí al hombro. Entonces pues así hicimos, empezamos y bueno, fue así como empezamos a dar de comer. Y un día unos estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, se fueron a hacer la tesis sobre el tema de la migración, que no estaba tan fuerte, y fueron a Centroamérica y después se vinieron con los migrantes caminando y se subieron al tren con ellos. Cuando ellos venían ahí, vieron que nosotros salimos a dar de comer. Nosotros lo que hacemos en una bolsita una bolsita que le llamamos de camisa para amarrar, ahí le echamos una bolsita de arroz, una bolsita de frijoles, 10 tortillas y un atún. Y todo, pues eso es donado. Nosotros no tenemos para dar, pero todo lo pedimos. Entonces, eso se les da a ellos y se les da su botella de agua. Cuando el tren viene, nosotros les empezamos a hacer señas, ¿no? Con las botellas y con la comida. Y entonces es cuando ellos empiezan a bajarse de los vagones y a guindarse para cuando pasa. Ellos recogen un lonche y bueno, pues lo que ellos dicen, ¿no? Madre, que Dios te bendiga. Y bueno, uno se siente feliz cuando uno aporta una comida y uno lo da con gusto, con alegría y sobre todo con mucho amor. Pues todo lo que tú das con amor se transmite y se pasa, ¿no? Porque esas personas sienten que lo que nosotros damos, no lo damos como queriendo decir, no, pues ay, a mí qué me interesa. No, se da con amor para que llegue con amor a estas personas. Y la comida se guisa también con amor, porque nosotros, como dices, si vamos a comer nosotros y vamos a darles a ellos, que sea una cosa rica. ¿Por qué? Porque ellos tienen hambre, ellos tienen sed y no queremos que les caiga mal, al contrario, que les endulce un poquito su camino, ¿no? Después de tantas cosas. Y bueno, empezamos a dar eso y ya después ellos sacaron un pequeño documental que fue el que nos empezó como a abrir las puertas, pero también nosotros abrimos las puertas de nuestro comedor, porque anteriormente era un comedor y salíamos nada más a dar la comida. Hoy en día estamos recibiendo a los migrantes. ¿Por qué? Porque los migrantes están llegando caminando, muchos de ellos llegan con las ampollas o muchos de ellos se caen del tren, se lastiman, y lo que uno hace es ayudarlos también en el aspecto de la salud, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando alguien se cae y se mutila, lo que hacemos es llevarlo al hospital y estar con ellos hasta que su mollón esté sano, y después con otras organizaciones, porque somos ya un grupo pues que trabajamos con organizaciones, lo que hacemos es mandarlos a la terapia con otro grupo para que de ahí se empiece a promover lo que son sus prótesis. Y bueno, pues de esa manera también se les apoya, pero somos un gran equipo de colaboradores. 20 años llevan haciendo ese trabajo, 14 son las mujeres las que están de alguna u otra forma llevando el trabajo principal, aunque me comentabas que también incluso se han sumado algunos hombres a esta iniciativa. Una iniciativa que, por cierto, Norma, han sido ustedes premiados con el Premio Nacional de Derechos Humanos de México, ¿no? Así es. Curiosamente, y antes hablábamos fuera de cámara, Norma, un trabajo
que no tiene quizás las ayudas estatales y gubernamentales que ustedes desearían, ¿no? Están, entre comillas, solas en este camino, ¿no? Pues sí, nosotros realmente quisiéramos que nuestro gobierno se pusiera también del lado del ser humano, ¿no? Que sintiera y que viera toda la necesidad que tienen estas personas, ¿no? Que así como se reúnen para negociar, ahora sí, cosas que tienen que ver con el país, también deberían de pensar en la situación que tienen que atravesar los migrantes cuando llegan a México, ¿no? Que es un camino muy difícil, muy duro. Ahorita, debido a lo del Plan Sur, el migrante está mucho más expuesto. Si antes estaba expuesto, hoy en día está más. ¿Por qué? Porque están buscando rutas más peligrosas, rutas donde pueden ser asaltados, donde pueden ser secuestrados. Lamentablemente hoy la bestia, como le llaman, muchos de los migrantes se suben al tren, pero tienen que pagar una cuota de $100 por cada estación de tren y muchos de ellos no tienen el dinero. Entonces lo que hacen es caminar y los que se logran subir, lamentablemente, pues si no pagan la cuota los avientan del tren y es ahí donde quedan mutilados o es ahí donde muchos mueren, ¿no? Entonces uno dice, pues ¿qué pasa, no? O sea, si queremos que se le trate bien al mexicano en Estados Unidos, debemos empezar por casa también a tratar bien al ser humano, ¿no? Que viene de Centroamérica y que lo único que requiere es pasar para llegar pues a su sueño americano, ¿no? La mayoría de los migrantes siempre van con eso, ¿no? De llegar a Estados Unidos y muchos de otros pues se van hasta Canadá, ¿no? Que realmente cruzan muchas fronteras. Bueno, para ir acabando, Norma, estás en Santa Lucía, estás en el marco del SPAL, que es un encuentro de solidaridad que durante 25 años han estado sus componentes, sus organizadores, intentando dar a conocer estas realidades. ¿Cuál sería tu mensaje, el mensaje de las patronas de México aquí en Santa Lucía, con ese trabajo que están haciendo? ¿Cuál sería ese mensaje que quisiera lanzar al mundo? Pues más que nada invitarle a la gente, ¿no? A que sea solidaria, a que sea sensible, a que no tenga miedo de ayudar al ser humano. El ser humano no te hace daño, al contrario, cuando tú realizas una obra, Dios te bendice con mucho más. Y eso lo digo porque hasta ahorita tenemos 20 años y los migrantes son personas que nos han respetado y sobre todo que nos han enseñado que son personas muy valiosas, que son personas que lo único que quieren es una fuente de empleo. Pedirle a la gente, ¿no?, que se dé la oportunidad de ayudar, que se dé la oportunidad de conocer al ser humano, que no se la niegue, porque así como nos ha cambiado la vida a nosotros, se las puede cambiar también a ellos y sobre todo a que las cosas se den con amor, que no seamos personas que luego decimos, pues vamos a dar, pues sí, pero no sé si valdrá la pena, que no te duela, ¿no? Que al contrario, da hasta que te duela. ¿Por qué? Porque cuando uno da con amor, las cosas llegan con amor. Y yo creo que aquí España y Santa Lucía para nosotros implica el venir a compartir, ¿no? El venir a compartir este mensaje y decirles que el ser humano no es malo, simplemente que a veces les toca vivir momentos donde no deberían de estar, pero ahí les toca vivir esa experiencia tan fuerte. Y bueno, cuando uno los trata como personas y como seres humanos, pues uno se da cuenta que son personas que vale la pena luchar por ellos. Y nosotros hasta ahorita lo hemos hecho por amor a Dios y porque Él nos ha enseñado este camino, y yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que son de Santa Lucía, son personas de fe, y yo creo que lo primero que siempre nos han dicho, ¿no?, ayudar al prójimo como uno mismo, y es lo que tenemos que hacer todos, ser solidarios, ser sensibles y sobre todo no juzgar sin conocer al ser humano, más bien ayudar. Pues Norma, enhorabuena por ese trabajo, por esa labor que están desarrollando en ese rinconcito mexicano, en La Patrona. Felicidades y por supuesto de nuevo bienvenida a Santa Lucía, donde vas a explicar también por supuesto todo ese trabajo que están haciendo allá en México. Gracias por estar con nosotros, No, Norma. al contrario, gracias a ustedes.